Cada mañana, sin darte cuenta, firmas un nuevo rumbo de tu vida. ¿Sabes cómo? La mayoría se levanta con cansancio, revisa el teléfono, piensa en problemas, y con esas primeras palabras o pensamientos ya decretó que el día será igual al de ayer. Así se repite un ciclo que atrapa a millones. Mismos hábitos, mismos resultados, misma frustración. Florence Scovel Shinn lo advirtió hace más de 100 años. Ella decía que la mañana no es solo el inicio del día, es una puerta sagrada. Lo que hagas y declares en esos primeros minutos tiene 100 veces más poder que lo que digas en cualquier otra hora. Es como sembrar semillas en tierra fresca. Lo que pongas allí germina más rápido y más fuerte. Durante la Gran Depresión, cuando la escasez parecía inevitable, Florence enseñó a mujeres comunes a transformar su vida usando simples prácticas matutinas. Personas sin esperanza comenzaron a aplicarlas y en semanas empezaron a ver cambios. Nuevas oportunidades, dinero inesperado, relaciones reparadas. No era magia, era ley espiritual aplicada con precisión. Hoy voy a mostrarte esas 7 prácticas. No son consejos genéricos, son herramientas que multiplican por 100 tu probabilidad de éxito si las haces cada mañana. Y no importa si ahora mismo sientes que todo está en tu contra. Cuando aprendes a usar el poder de tus primeras horas, el resto del día se acomoda. Suscríbete y quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir puede convertir tus mañanas en un taller secreto donde reprogramas tu destino. Y cuando mires atrás dentro de un año, te sorprenderá ver cuánto puede cambiar tu vida por haber decidido empezar de otra manera cada amanecer. Empecemos. Primera práctica. Declaración de identidad al despertar. Comienza incluso antes de abrir los ojos. Ese momento en el que pasas del sueño a la vigilia no es un detalle menor. Es el umbral más poderoso del día. La mente consciente todavía no ha encendido del todo su maquinaria de dudas, juicios o preocupaciones. Y el subconsciente, que es el verdadero motor de tu vida, está abierto, receptivo, esperando instrucciones. Allí es donde se juega tu destino. Y allí es donde Florence Scovel Shinn enseñaba a plantar la primera semilla del éxito. Tu mente es como un campo. Durante el día está lleno de huellas, surcos, piedras y maleza. Pero en la madrugada, justo al despertar, ese campo está fresco, limpio, como si hubiera sido arado en silencio mientras dormías. Lo que digas en esos primeros segundos cae en tierra fértil, y esa semilla no se queda dormida. Empieza a crecer en tu interior, y luego en tu experiencia exterior. Florence decía que el subconsciente es obediente como un sirviente silencioso. No razona, no discute, no se burla. Simplemente toma lo que escucha y se encarga de hacerlo realidad. El error que comete la mayoría es que lo primero que pronuncian son frases de queja o de cansancio. ¿Qué día tan pesado me espera? Ojalá pudiera dormir más. Otra vez lo mismo de siempre. Esas declaraciones, aunque parezcan inocentes, son decretos. Son órdenes que el subconsciente recibe al pie de la letra. Es como si al abrir los ojos le dieras a tu vida el mando de repetición automática para que todo siga igual. Y luego, durante el día, esas personas se preguntan por qué nada cambia. Florence insistía en que el verdadero secreto estaba en reemplazar esas frases automáticas por una declaración de identidad. No pedir, no suplicar, no esperar. Declarar. Porque la identidad es el punto de partida de toda creación. Tú no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Y lo que eres se define cada mañana con las palabras que eliges para nombrarte. Ella solía enseñar frases simples, pero cargadas de poder. Una de sus favoritas era: el éxito divino fluye a través de mí hoy.
No es un deseo, es un hecho. Al decirlo, estás reconociendo que el éxito no depende del jefe, de la economía o de la suerte, sino de algo que ya habita en ti. Otra frase era: todo lo que toco se convierte en oro. No porque mágicamente las cosas se transformen, sino porque tu mente empieza a actuar con la convicción de que cada acción tuya es valiosa, poderosa, bendecida. Esa certeza reconfigura tu forma de trabajar, de hablar, de decidir. Piénsalo un momento. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que se levanta diciendo «soy un imán de oportunidades» y alguien que dice «otro día de lucha»? No es solo una diferencia emocional, es una diferencia vibratoria. El primero camina, habla y decide desde la expectativa de que algo bueno está por suceder. El segundo camina, habla y decide desde el peso de que nada cambiará. Y tarde o temprano, cada uno confirma con su experiencia lo que ya había decretado con sus palabras. La ciencia empieza a confirmar lo que Florence sabía por intuición espiritual. Hoy los neurocientíficos hablan del estado hipnagógico, ese breve periodo entre el sueño y la vigilia en el que la mente está en ondas alfa y teta, mucho más plásticas y receptivas. Es el momento perfecto para plantar una instrucción que luego guiará el resto de tu día. Por eso Florence insistía en que lo primero que pronuncias al despertar debe ser una declaración de identidad positiva, porque en esos segundos no hay resistencia, no hay críticas internas. La frase se graba directamente en tu subconsciente como una orden. Ella contaba la historia de una alumna que vivía repitiendo que era desafortunada. Cada mañana, apenas se levantaba, suspiraba diciendo: «Siempre me pasa lo peor». Y efectivamente, vivía rodeada de problemas, pérdidas y desilusiones. Florence le pidió un cambio radical, que cada mañana, antes incluso de poner un pie en el suelo, dijera en voz alta: «Hoy todo coopera a mi favor. Yo recibo abundancia y éxito». Al principio, la mujer se sintió ridícula, pero Florence le recordó que no era un juego de palabras, era un código, y que debía tratarlo con la misma seriedad con la que un juez dicta una sentencia. A las pocas semanas, la alumna comenzó a notar transformaciones. Trabajos que antes se le negaban se abrían, deudas se resolvían y hasta su salud mejoraba. No porque de repente el mundo cambiara, sino porque ella cambió el tono con el que se dirigía al universo desde la primera hora. Florence lo llamaba imprimir el día. Decía que cada jornada es como una hoja en blanco, y que tus primeras palabras son la tinta con la que decides la historia que vas a vivir. Si al despertar dices «estoy cansado», esa tinta escribe un guión de cansancio. Si declaras «soy fuerte y capaz», esa tinta escribe un guión de fortaleza. Y aunque el mundo externo parezca contradecirte, tu subconsciente sigue trabajando para confirmar la tinta que usaste en la primera frase. Tu boca es como el teclado de un ordenador y tu subconsciente como el procesador. Lo que escribes al despertar queda ejecutándose todo el día en segundo plano. Por eso, cada vez que repites tu declaración de identidad al inicio de la mañana, estás cargando un programa que después se reflejará en tus acciones, decisiones y resultados. Y como cualquier programa, mientras más lo uses, más se vuelve parte de la estructura. Ahora pregúntate con honestidad, ¿qué frase has estado usando tú para abrir tu día? Quizás algo tan automático como «qué fastidio levantarme» o «ojalá fuera sábado». Y si esas han sido tus llaves, no es extraño que el día te devuelva monotonía y frustración. El reto es reemplazar esas frases por códigos de autoridad. Declaraciones que no describen lo que ves, sino lo que eliges. Y aquí está la clave. No se trata de inventar frases bonitas, sino de elegir frases cargadas de verdad espiritual.
Florence proponía siempre declaraciones en tiempo presente y en primera persona. Yo recibo abundancia ahora. El éxito me acompaña en todo lo que hago hoy. Soy un canal perfecto para la prosperidad divina. No es quiero, no es espero, no es algún día. Es ahora, es mío, es verdad. Porque lo que dices en presente, tu subconsciente lo entiende como realidad. Y cuando lo cree, moviliza todo tu ser para actuar en esa dirección. Haz la prueba mañana mismo. Antes de moverte, coloca tu mano sobre el corazón y declara en voz firme: el éxito fluye a través de mí hoy. Soy un imán de oportunidades. Todo lo que hago prospera. Quédate unos segundos sintiendo la resonancia de esas palabras en tu cuerpo. No lo digas como un loro. Dilo como un juez que golpea el martillo y cierra un caso. Esa energía, esa convicción, es lo que hace la diferencia. La primera práctica matutina, entonces, no es solo un ritual simbólico. Es un código de identidad. Es el momento en que eliges quién vas a ser en las siguientes horas. Y aunque parezca algo pequeño, es lo que multiplica por 100 tus probabilidades de éxito. Porque mientras la mayoría arranca el día desde el cansancio y la queja, tú lo empiezas desde la autoridad y la abundancia. Y el universo, como enseñaba Florence, no responde a la necesidad, responde a la voz que sabe quién es. Segunda práctica: el silencio sagrado. El segundo paso es tan simple que muchos lo subestiman, pero tan poderoso que puede transformar el curso de tu vida. Hablo del silencio. No del silencio accidental, como cuando se corta la luz o el celular se queda sin señal, sino del silencio buscado, elegido y practicado como un acto consciente de poder. Florence Scovel Shinn lo llamaba un espacio sagrado, porque entendía que en medio del ruido constante de la vida, solo el silencio abre las puertas a la verdadera guía interior. Piensa en esto. Vivimos en una época donde lo primero que hacemos al despertar es revisar el teléfono, abrir mensajes, ver noticias, absorber de golpe la ansiedad del mundo. Y en ese mismo instante, sin darte cuenta, tu mente empieza a correr como un caballo desbocado. Vas de una idea a otra, de un pendiente a otro, de un temor a una preocupación, y al cabo de unos minutos ya has perdido tu centro. Es como si comenzaras el día entregando tu poder a un ejército de voces ajenas. Florence enseñaba lo contrario. Decía que antes de prestar oído al mundo, había que prestárselo a Dios, a la voz interna que nunca grita, que solo susurra. Esa voz es clara, pero se oculta detrás del ruido mental. Y la única manera de escucharla es aquietando la superficie. Ella lo explicaba con una imagen sencilla. La mente es como un vaso de agua turbia. Si lo agitas, el agua se vuelve opaca. Pero si lo dejas en reposo, poco a poco los sedimentos bajan al fondo y el agua se aclara. Lo mismo ocurre con tus pensamientos. El silencio matutino no es pérdida de tiempo, es inversión en claridad. Esos 15 minutos en los que eliges sentarte, cerrar los ojos, respirar y simplemente observar, se convierten en la base sobre la que se construirá todo tu día. Allí es donde percibes ideas, intuiciones, inspiraciones que de otro modo se perderían. Allí es donde el subconsciente comienza a alinearse con el decreto que has pronunciado al despertar. La Biblia lo dice con una frase breve y contundente: Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Salmo 46:10. Florence retomaba esa enseñanza para explicar que en la quietud es donde se reconoce la verdadera fuerza. Porque mientras corres detrás de las cosas, ellas huyen. Pero cuando te aquietas y reconoces la presencia divina en tu interior, las cosas comienzan a acercarse. Es un principio tan antiguo como la creación misma. La neurociencia lo confirma hoy.
Estudios recientes han demostrado que el silencio, incluso tan solo unos minutos diarios, fortalece la corteza prefrontal, la parte del cerebro encargada de la toma de decisiones y la creatividad. Al mismo tiempo, reduce la actividad de la amígdala, el centro del miedo y la reacción automática. En otras palabras, cuando practicas el silencio, tu cerebro se vuelve más hábil para responder con claridad y menos propenso a caer en la trampa del pánico o la ansiedad. Piensa en dos personas que enfrentan el mismo problema financiero. Una de ellas, apenas despierta, llena su mente de noticias, quejas y pensamientos de desastre. En ese estado de ruido interno, cualquier decisión que tome estará teñida de miedo. La otra, en cambio, dedica unos minutos a permanecer en silencio, a aquietar su mente, a sentir su respiración. Esa persona empieza el día desde un centro de calma. Cuando ambas reciben la misma oportunidad, la primera la descarta por miedo, mientras que la segunda la percibe como una puerta abierta. La diferencia no está en la situación, sino en el estado mental con el que la enfrentaron. Florence contaba historias de sus estudiantes que vivían atrapados en la confusión. Uno de ellos, un hombre de negocios, solía correr de una inversión a otra sin detenerse a pensar, siempre impulsado por la ansiedad. Terminaba perdiendo más de lo que ganaba. Cuando aprendió a dedicar las primeras horas del día al silencio, descubrió que las mejores decisiones no venían de la prisa, sino de la calma. En ese espacio de quietud, comenzaron a llegarle ideas claras, estrategias inesperadas, hasta intuiciones precisas sobre con quién asociarse y con quién no. Y en poco tiempo, sus resultados se multiplicaron. Florence explicaba que el silencio es un canal de recepción. Si el decreto al despertar es la siembra, el silencio es el riego. Allí tu palabra se hunde en el subconsciente y comienza a echar raíces. Sin silencio, la semilla se seca en la superficie porque no encuentra tierra donde crecer. Pero quizá lo más importante es comprender que el silencio no es ausencia de algo, sino presencia de todo. Cuando eliges callar y cerrar los ojos, no es que quedes vacío, es que entras en contacto con la fuente misma de tu ser. Allí, en ese espacio, puedes sentir lo que ella llamaba la corriente de oro, una vibración interna que es la antesala del éxito verdadero. Es un momento breve, pero cargado de poder. Muchos piensan que necesitan rituales complicados, velas, incienso, técnicas sofisticadas. Florence enseñaba que no, que lo único indispensable era la intención y la disciplina de quedarse quieto. Ella decía: el silencio es el lenguaje de Dios, todo lo demás es traducción. Y es cierto. Mientras hablas sin cesar, mientras repites quejas y miedos, no puedes escuchar lo que el universo tiene para decirte. Pero cuando callas, el universo comienza a hablar. Haz la prueba mañana mismo. Levántate, haz tu declaración de identidad y luego siéntate en silencio. Pon un reloj si lo deseas. Empieza con 5 minutos y luego amplía a 15. No te preocupes si los pensamientos vienen y van. No luches contra ellos. Solo obsérvalos como nubes que cruzan el cielo. Respira, siente, permanece, y poco a poco notarás que debajo de ese ruido hay una calma que siempre estuvo allí. Esa calma es la base de tu éxito. Piensa en el silencio como en una brújula. Si no la consultas, corres el riesgo de caminar mucho pero en dirección equivocada. El silencio te recuerda hacia dónde ir, y cuando lo conviertes en práctica diaria, dejas de ser alguien que reacciona y pasas a ser alguien que gobierna. Florence insistía en que nadie podía prosperar si no aprendía a escuchar, porque el éxito no se construye solo con fuerza ni con voluntad, se construye con dirección. Y esa dirección no se inventa, se recibe.
y solo se recibe en el silencio. Este segundo paso, entonces, es la clave para multiplicar por 100 tu éxito. Porque el mundo exterior siempre es un reflejo del interior. Si tu interior está agitado, tu vida será caótica. Si tu interior está en calma, tu vida se ordenará. El silencio no es lujo, no es tiempo perdido. Es la disciplina que separa a quienes viven atrapados en el ruido de quienes aprenden a escuchar la voz que guía hacia la abundancia. Tercera práctica. Visualización creativa. El tercer paso de estas prácticas matutinas es la visualización. Y aquí quiero detenerme, porque muchos creen que visualizar es imaginar bonito o soñar despierto con cosas imposibles. Nada más lejos de lo que enseñaba Florence Scovel Shinn. Para ella, la visualización no era fantasía, era un acto creador, tan real y tan poderoso como sembrar una semilla en la tierra fértil. Tu mente es como un proyector. Lo que colocas en ella como imagen, tarde o temprano aparece en la pantalla de tu vida. El problema es que la mayoría deja ese proyector encendido sin control, repitiendo las mismas escenas de miedo, fracaso, carencia y enfermedad. Y luego se sorprenden de que su día, su año o incluso su vida entera se parezcan a esas películas internas que nunca supieron cambiar. Florence enseñaba a tomar control consciente de esas imágenes. Decía, lo que ves en tu mente es lo que llamarás a tu experiencia. No es un simple ejercicio mental, es un lenguaje que el subconsciente entiende mejor que cualquier palabra. La visualización es el alfabeto secreto con el que escribes tu destino. Piensa en un ejemplo sencillo. Cierra los ojos e imagina que muerdes un limón. Con solo pensarlo, tu boca comienza a llenarse de saliva. Tu cuerpo reacciona, como si el limón estuviera allí, aunque no exista físicamente. Eso es la prueba de que tu mente no distingue entre lo que imagina vívidamente y lo que vive. Entonces, ¿qué pasaría si cada mañana entrenas a tu mente a ver tu éxito como si ya estuviera aquí? El subconsciente lo toma como una orden y empieza a organizar todo tu sistema nervioso, tus decisiones y hasta tus percepciones para que actúes como alguien que ya lo tiene. Florence contaba historias poderosas en este sentido. Una de sus alumnas soñaba con tener una casa propia, pero cada vez que hablaba de ello decía, «Es imposible, con lo que gano jamás lo lograré». Florence le pidió que dejara de repetir esa frase y que, en su lugar, cada mañana cerrara los ojos y se viera a sí misma entrando a su nueva casa, recorriendo las habitaciones, colocando flores en la mesa. Al principio la mujer lo hizo con incredulidad, sintiéndose ridícula. Pero poco a poco, esa imagen fue instalándose en su interior como una certeza. Pasados unos meses, recibió una herencia inesperada, y casi sin buscarlo, encontró la casa exacta que había visualizado. Para Florence, aquello no era coincidencia, era la ley espiritual respondiendo a una imagen sostenida con fe. Hoy la ciencia confirma lo que Florence ya intuía. Investigaciones en neurociencia han demostrado que cuando visualizas con detalle, activas las mismas áreas cerebrales que se activan cuando vives la experiencia real. Atletas de alto rendimiento entrenan así. Ven mentalmente la carrera, sienten el esfuerzo, escuchan el público, y cuando llega el momento real, su cuerpo responde como si ya lo hubiera hecho. Es práctica en el plano invisible que se traduce en victoria en el plano visible. Florence decía que el truco estaba en la intensidad y en la claridad. No basta con decir, quiero prosperidad, y cerrar los ojos un segundo. Hay que ver la prosperidad como si ya fuera tu escenario actual. Si deseas un negocio exitoso, no lo imagines en el futuro lejano. Mírate hoy, en este momento, firmando contratos, recibiendo clientes satisfechos,
contando los ingresos. Si buscas salud, no te visualices esperando sanarte, sino ya caminando con energía, respirando con fuerza, sintiendo tu cuerpo ligero y sano. Es ese cambio de enfoque lo que convierte la visualización en un decreto silencioso que el universo obedece. Quizá pienses que esto es solo ilusión, pero recuerda, ya lo has hecho, aunque sin darte cuenta. ¿Cuántas veces has repetido en tu mente escenas de fracaso, conversaciones de miedo, situaciones de carencia? Eso también es visualización, pero negativa. Has entrenado a tu mente a ver lo peor, y por eso muchas veces lo peor se repite. Lo que te propongo ahora es lo contrario, usar la misma capacidad creadora, pero a tu favor. Un ejemplo histórico lo confirma. Mahatma Gandhi, en medio de la opresión colonial, practicaba cada mañana la visualización de una India libre. Se veía a sí mismo caminando en paz por su tierra, gobernada por su propio pueblo. Lo hizo durante años, incluso cuando parecía imposible. Su visión era tan clara y tan sostenida que se convirtió en un imán que atrajo a millones hacia la misma imagen. Y lo que empezó como un acto solitario de visualización terminó por convertirse en una realidad política para todo un país. La práctica es sencilla. Después de tu momento de silencio, cierra los ojos y dedica al menos 10 minutos a ver tu vida como ya realizada. No como deseo, no como promesa futura, sino como realidad presente. Ve los detalles, los colores, los sonidos, las sensaciones. Siente la emoción de estar ya viviendo lo que anhelas. No lo mires desde afuera, vívelo desde adentro. Porque tu subconsciente no responde a algún día, responde a ya es. Hazlo cada mañana y pronto empezarás a notar señales. Una llamada inesperada, una coincidencia, una oportunidad que aparece justo a tiempo. El universo se reorganiza para responder a la imagen que sostienes con fe. Florence decía, la imaginación es el plano de Dios para la acción. Lo que imaginas con certeza se construye en el mundo físico. Recuerda esto, la visualización no es entretenimiento, es creación en su fase más temprana. Es como dibujar los planos de una casa. Nadie la ve todavía, pero el diseño ya existe. Y tarde o temprano, si mantienes el diseño, la casa se construye. De la misma forma, lo que visualizas cada mañana no es un juego mental, es un plano espiritual que el universo comienza a materializar. El tercer paso, entonces, es comprometerte con esta práctica diaria. No lo veas como un lujo o una curiosidad, sino como parte de tu entrenamiento espiritual. Dedica esos minutos con seriedad, como quien está dando instrucciones precisas a la vida. Porque eso es lo que haces. Y verás cómo, poco a poco, el guión invisible que sostienes en tu interior empieza a proyectarse en la pantalla de tu realidad. Cuarta práctica. Escritura matutina. Puede parecer simple, casi trivial, porque todos en algún momento hemos escrito listas, notas, tareas o recuerdos. Pero lo que enseñaba Florence Scovel Shinn era algo mucho más profundo. Escribir en presente es convertir el pensamiento en forma, es dar un primer cuerpo físico a lo invisible, porque cuando una idea baja al papel, deja de ser un rumor etéreo en tu mente y se convierte en algo que ya existe en el mundo material. Imagina la tinta como un puente. Cada palabra que trazas sobre el papel es como un ladrillo que conecta el plano invisible de la idea con el plano visible de la realidad. En tu mente, los pensamientos son nubes. Pueden pasar, cambiar, desaparecer sin dejar huella. Pero cuando los escribes, los condensaste, los volviste agua que cae sobre la tierra, semilla que puede germinar.
La escritura es ese acto de fijar lo invisible en un soporte visible, y por eso tiene tanto poder. Florence lo entendía perfectamente. En sus clases pedía a sus discípulos algo muy concreto, que cada mañana escribieran frases en tiempo presente que afirmaran lo que querían vivir como si ya fuera realidad. No voy a recibir abundancia, sino recibo abundancia ahora. No algún día tendré salud perfecta, sino mi cuerpo está lleno de salud divina. No quizás encuentre el amor, sino el amor me rodea y me sostiene en este momento. Porque en la palabra escrita en presente hay un secreto. El subconsciente no discute, no pone condiciones. Si lo ve escrito con claridad, lo acepta como verdad y empieza a mover tu energía para alinearte con ello. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces has escrito cosas sin darte cuenta de que estabas decretando? Estoy cansado. Lo anotas en un mensaje. Estoy arruinado. Lo dejas en un comentario. Nunca pasa nada bueno. Lo garabateas en una libreta cuando te sientes frustrado. Sin saberlo, estabas usando la tinta como un conjuro en reversa, grabando en el papel decretos que reforzaban lo que no querías. Florence lo llamaba palabras sembradas en terreno equivocado. Lo que ahora hacemos con esta práctica es exactamente lo contrario. Sembrar en tierra fértil, escribir solo lo que queremos ver florecer. Un ejemplo real de sus libros lo ilustra. Una mujer desesperada por sus deudas se acercó a Florence y le confesó que ya no tenía esperanza. Florence le pidió un cuaderno y le indicó que escribiera cada mañana. El dinero que me corresponde por derecho divino llega a mí en avalanchas de abundancia. La mujer obedeció, aunque al inicio lo sentía absurdo. Durante días escribió esa misma frase, siempre en presente. Semanas después, recibió una suma inesperada que cubrió no solo sus deudas, sino que le permitió vivir con tranquilidad. Ella misma testificó que el hábito de escribir había transformado no solo sus circunstancias, sino su ánimo, porque cada palabra escrita era un recordatorio de que el universo tenía más preparado para ella de lo que había imaginado. No era casualidad. Florence explicaba que escribir funciona como un contrato con la vida. Cuando firmas un documento, aunque sean solo palabras, esas palabras tienen valor legal. Lo mismo ocurre en el plano espiritual. Cuando escribes con intención, firmas un pacto invisible con tu subconsciente y con la inteligencia divina que responde a él. Por eso la aplicación práctica es sencilla, pero poderosa. Cada mañana, antes de enredarte en preocupaciones o noticias, abre un diario y escribe de manera afirmativa y en tiempo presente. No describas lo que te falta, describe lo que ya recibes. Si tu meta es prosperidad, no escribas «quiero dinero», sino «el dinero fluye hacia mí desde fuentes esperadas e inesperadas». Si buscas salud, escribe «mi cuerpo brilla con energía y vitalidad divina». Si anhelas amor, escribe «el amor me acompaña y me sostiene en cada paso». Hazlo como si ya estuviera sucediendo, porque esa es la clave, el presente afirmativo. Y no lo hagas mecánicamente. Mientras escribes, siente. Imagina que cada palabra que trazas es una orden que viaja directamente al archivo universal, a ese registro invisible que sostiene todo lo creado. Tu pluma o tu lápiz son como una llave que abre compuertas de energía. Cada letra que dejas en el papel vibra, cada frase se convierte en un decreto. La neurociencia moderna lo confirma. Cuando escribes a mano, activas áreas del cerebro que no se activan al solo pensar o hablar. Escribir genera mayor retención, mayor conexión emocional y mayor impacto en el sistema nervioso. Por eso el acto físico de mover la mano y dejar huella en el papel
multiplica la fuerza de la afirmación. No es lo mismo repetir una frase en la mente que verla plasmada frente a ti, escrita con tu propia letra, como una promesa que ya tiene cuerpo. Florence solía decir que lo escrito permanece. Y esa permanencia es lo que reeduca al subconsciente. Porque al leer, releer y volver a escribir, grabas la idea como un patrón estable, borrando poco a poco las frases de miedo que antes dominaban tu vida. El diario matutino se convierte así en tu campo de entrenamiento. Cada página es un recordatorio de tu poder creador. Cada línea escrita en presente es un ladrillo en la construcción de tu nuevo destino. Haz la prueba. Dedica solo 7 días a escribir cada mañana. No te extiendas demasiado. Basta con una página. Pero escribe en presente, con autoridad, como si ya lo vivieras. Y observa. Verás cómo tu mente empieza a creerlo, cómo tu ánimo cambia, cómo empiezas a notar señales, coincidencias, movimientos que antes pasaban desapercibidos. Es el universo respondiendo a lo que quedó registrado en tu tinta. La escritura matutina no es un pasatiempo, ni un simple desahogo emocional. Es una disciplina espiritual. Es el acto de fijar el guión de tu día antes de que el mundo lo escriba por ti. Porque si no lo haces tú, lo hará el miedo, la rutina o las noticias. La pregunta es, ¿quieres que tu vida siga siendo un borrador escrito por otros? ¿O prefieres tomar la pluma y empezar a escribir tu propio destino? La respuesta la das cada mañana. Cada palabra que anotas es una semilla. ¿Qué jardín quieres ver crecer? Florence nos dejó el ejemplo y la técnica. Hoy te toca a ti encender esa lámpara, abrir tu cuaderno y escribir no lo que deseas, sino lo que ya recibes por derecho divino. Porque el poder de multiplicar tu éxito comienza en un simple trazo, la tinta convirtiendo lo invisible en visible. Quinta práctica. Movimiento consciente. La quinta práctica matutina se ancla en el cuerpo. Durante mucho tiempo, las tradiciones espirituales hablaron del espíritu como si viviera en un plano separado de la carne. Florence Scovel Shinn, sin embargo, enseñaba que el cuerpo es el templo del alma, el recipiente donde la energía divina se manifiesta, y como todo templo, necesita movimiento para mantener viva la llama. El cuerpo inmóvil es como un río detenido. El agua que no circula termina pudriéndose, pero cuando fluye se renueva constantemente, arrastrando impurezas y trayendo frescura. El movimiento consciente no es un lujo, es un lenguaje sagrado. Cada estiramiento, cada paso, cada respiración profunda es un modo de decirle al universo: estoy vivo, estoy disponible, estoy preparado para recibir. Porque la energía vital, esa corriente invisible que sostiene tus pensamientos y tus emociones, se activa a través del cuerpo. Si lo dejas rígido, esa corriente se estanca. Si lo mueves con intención, la corriente se libera y comienza a circular como un torrente que limpia y fortalece. Las culturas orientales lo entendieron hace siglos. El Tai Chi, con sus movimientos lentos y circulares, no busca esfuerzo físico extremo, sino que la energía vital recorra cada rincón del cuerpo como un río de luz. El yoga, practicado al amanecer, combina posturas y respiración para despertar la conciencia y abrir el canal interior hacia lo divino. Incluso prácticas más sencillas, como caminar descalzo en la tierra húmeda, fueron consideradas rituales de purificación porque devolvían al cuerpo la sensación de conexión con la fuente. Florence no pedía a sus estudiantes volverse atletas, ni dominar técnicas complejas. Lo que enseñaba era que unos pocos minutos de movimiento consciente cada mañana podían cambiar el tono vibratorio de todo el día. Una mujer en sus clases, con tendencia a la tristeza y la inercia,
Comenzó a dedicar 15 minutos a estirarse suavemente y a caminar en silencio por su jardín mientras repetía: cada célula de mi cuerpo vibra con éxito y abundancia. Al cabo de unas semanas, no solo había recuperado energía física, sino que decía sentirse acompañada por una especie de entusiasmo invisible que la llevaba a trabajar con más claridad y a traer nuevas oportunidades. El secreto no estaba en los pasos